Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. 27, ya me reiniciamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Me dicen, por favor? Sí se ve, profe. Ok. Como todo principio de año, bueno, feliz año nuevo. Feliz Que año, este profe. año, gracias Feliz igualmente, año, profe. se cumplan sus metas que se hayan propuesto y espero que entre ellas es no volver a cursar bioquímica, sí recordar lo que vieron en bioquímica, pero no volverla a cursar. Y preguntarles si estuvieron, claro, estudiando. La imagen que está aquí presente, el esquema, es relacionado con lo que estuvimos haciendo antes de irnos. Todo lo que es metabolismo. Entonces, por allí aparece en este esquema el glucógeno. No hemos tocado el glucógeno. En un momento ya les voy a comentar. Ya estamos 28. Pero sí conocemos lo que le puede ocurrir a la glucosa para llegar hacia piruvato. De glucosa, uno de los caminos que vimos es el camino hacia piruvato, pero también de glucosa se puede ir por esta vía que me llevaría a la formación o la obtención de ribosa, y esta ribosa ser utilizada para ácidos nucleicos. Esto sería la vía de las pentosas. Entonces, tenemos todavía esa parte por allí pendiente. De piruvato, bueno, glucosa, piruvato, de piruvato, vimos que era el ciclo de los ácidos tricarboxílicos que me iba a permitir obtener poder reductor. Y de allí también recordarles que el ciclo es una vía anfibólica que acepta metabolitos y también genera metabolitos para otras vías. Entonces es una parte importante. Dentro de ellos, bueno, podemos encontrar la formación del NAT, el FAT reducidos, que nos van a llevar a la formación de ATP. Sabemos cuánto ATP, por allí hicieron ejercicios sobre ATP. Quiero creer que no hay dudas, y si no, ahorita vemos parte de esas dudas sobre el ATP.
vimos cómo este ciclo puede funcionar también a partir de aminoácidos, reacciones de transaminación que ya conocemos, que ustedes pueden realizar y representar aquí en esta parte. Nos falta tocar esta de ácidos grasos. Esta parte del ciclo a la izquierda no la vamos a tocar realmente. Esto ya viene siendo un tema más avanzado. Genética de otro nivel, ya cuando pueden ver genes. Entonces, sí, ¿qué podría generar? Pues por allí nos habla algo de epigenética, que ya lo verían en otra materia. Por lo pronto, esto es lo que estamos manejando. ¿Qué deben de saber ustedes? Les cambio de imagen. ¿Sí se alcanza a ver? Aún no, profe. Todavía no. Entonces le damos acceso a sus compañeros. ¿Se alcanza a ver la imagen? No, les cambio de imagen. Me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se ven? A mí todavía no me aparece, profesor. No, profesor, todavía no se ven. Vamos a detener y volvemos a presentar. Ahora sí ya se ven. Ya se ve, profe. Ok. Entonces, propiamente nuestras vías metabólicas, en esta parte estamos. Es una representación, claro, de la mitocondria. Aquí en la parte de la izquierda, los diferentes complejos. Ustedes ya saben cómo se llama cada uno de los complejos, cómo va el flujo de electrones, dónde empieza el flujo de electrones a partir del NAD, dónde empieza el flujo de electrones a partir del FAD y cómo se van a ir transportando y van a llegar hacia mi último complejo que requiere el oxígeno. Ese oxígeno que estamos inhalando en cada momento, aquí viene a detenerse. ¿Y cuál es la función? ¿Para qué inhalamos oxígeno? Para aceptar precisamente los electrones y formar agua metabólica. Todo esto viene asociado con la generación o el flujo de protones de la matriz hacia el espacio intermembranal, que posteriormente regresan a través de un complejo 5. Y este complejo 5 es el que me va a permitir formar el ATP. La mayor cantidad de ATP que generamos en el organismo se debe principalmente a esta enzima y a, obviamente, este complejo. Lo que generamos en glucólisis, lo que podríamos generar ciclo de Krebs, que realmente no me genera ATP, sino GTP, no es una cantidad muy baja comparada con lo que obtenemos a partir de el complejo 5. Entonces, parte de su tarea era que ustedes pudieran apreciar cómo diferentes metabolitos, diferentes moléculas me generan una variedad de ATP, que puede depender si necesitamos invertir todavía en transformar el intermediario o ese intermediario se puede incorporar en alguna de las vías y de esa manera generarme energía. Les cambio de imagen.
¿Me dicen si se ve? Sí, profe, ya apareció. Ok, entonces nuevamente es mi mitocondria, la representación, el ácido pirúvico o el piruvato, que estaría en el exterior, citoplasma, aceticoenzima A para funcionar ciclo de Krebs, que me genera mis intermediarios reducidos, los cuales van a pasar a través de mi cadena de transporte de electrones. Esto me va a generar un flujo de protones y la reincorporación a través de mi complejo multiproteico llamado ATP sintetasa. Y de esa manera estaríamos fosforilando al ADP y generando el ATP. Y este ya va a ser utilizado para las necesidades que se requieran. Por eso dice que la mitocondria es la fuente energética de las células. Entonces, hasta aquí estamos. ¿Dudas en esta parte? ¿No? ¿Todo muy claro? Entonces les cambio de imagen. Y ahorita me dicen si se ve o no se ve. Ya se ve, profe. Ok. Esta es una parte importante. Hemos hablado de algunas de las vías secundarias que puede haber en el organismo y aquí anoten allí en su cuaderno algunos sistemas que se llaman lanzaderas. Así como se escucha lanzadera de lanzar, ese sería el funcionamiento. Tenemos varias lanzaderas. En este caso viene estando relacionada con la dihidroxiacetona fosfato. ¿Recuerdan dónde se genera la dihidroxiacetona fosfato? ¿En la glucólisis? En la glucólisis. Entonces realmente, por eso en esta imagen estamos hablando de el citosol, el citoplasma. ¿Qué hay aquí? Bueno, hay una gran cantidad de enzimas y entre ellas la de la glicólisis o glucólisis. Uno de los productos intermediarios es la dihidroxiacetona fosfato. ¿Qué puede pasar con la dihidroxiacetona fosfato? Bueno, se puede volver a transformar en gliceraldehído 3-fosfato y seguir la vía de la glucólisis. Aquí podríamos representar a la izquierda la glucólisis. Pero hay otro camino para la dihidroxiacetona. ¿Qué le puede pasar con el NAD? Se puede reducir y formarme el glicerol 3-fosfato. Y claro, aquí la reducción o la ganancia de electrones. ¿Qué puede ocurrir con este glicerol 3-fosfato? Bueno, estas dos membranas representadas aquí serían la mitocondria. Aquí estaría nuestra mitocondria. ¿Qué va a ocurrir? El glicerol puede atravesar la membrana externa y en el espacio intermembranal dejar por allí electrones. Volverse a oxidar, formarme la dihidroxiacetona fosfato y regresar al citoplasma. ¿Qué está haciendo realmente la dihidroxiacetona fosfato? Pues va a ser un acarreador. ¿Un acarreador de quién? De electrones. O bien, desde cierto punto de vista, vamos a estar observando una lanzadera de electrones. Hay sistemas o reacciones que les vamos a llamar
lanzaderas. ¿De qué? De electrones. ¿En qué consiste? Bueno, aquí no veo que haya un flujo real de electrones, pero sí puedo ver que los electrones en forma representadas como hidrógenos pueden ir atravesando, formando intermediarios. En este caso es el glicerol 3-fosfato, el cual puede atravesar los electrones del citoplasma hacia el espacio intermembranal y posteriormente, mediante el FAD, que sería el aceptor de electrones, transportarlos hacia la matriz. Y biglicerol nuevamente volverse a oxidar y estar formando aquí un ciclo. Esto sería una forma de hablar de una lanzadera. ¿Lanzadera cuál? En este caso, lanzadera de dihidroxiacetona glicerol. ¿Para qué me sirve? Pues para transportar. ¿Qué puedo transportar? Electrones. Desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Y en consecuencia, podemos tener una fuente extra de electrones. Este FAT que está representado en la membrana interna, ¿a quién puede representar? ¿Quién me dice? Ese FAT que está ahí representado, aquí en la membrana interna. ¿A quién puede pertenecer? Al ciclo de Krebs. Es una posibilidad, ciclo de Krebs. ¿Y qué recordamos? El ciclo de Krebs comparte ciertas características con quién, o cierta cualidad, con la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué comparte esa característica? ¿No? ¿Ya no recuerdan esa parte? Porque comparten también enzimas. ¿Recuerdan cuál enzima podemos encontrar en ciclo de Krebs y cuál enzima podemos encontrar en la cadena de transporte de electrones? Entonces, puede estar aquí representado, podría tener aquí un círculo que me representaría ciclo de Krebs, pero también puede estar representado ¿quién? ¿Qué complejo podría estar representado allí? ¿Quién me dice? Ya me conformo con que me digan el número o el nombre ya, si se lo saben, adelante. Podría ser el complejo 1 y 2, que son los que enlazan digamos, la energía. Los dos complejos tienen FAT, pueden recibir electrones del FAT. No, solo uno. ¿Cuál sería ese? Y esa es la pregunta. ¿Cuál sería el complejo que recibe electrones del FAT? El complejo 2. Entonces ese sería o bien ciclo de Krebs o bien cadena de transporte de electrones. Si dijera, bueno, me está dejando electrones para ciclo de Krebs, entonces pregunta para determinar ¿cuánto ATP la dihidroxiacetona fosfato me puede generar ATP? Sí. ¿Mediante qué forma? Bueno, la principal diríamos hacia glucólisis, piruvato, ciclo de Krebs. O otra posibilidad es que la dihidroxiacetona transporte electrones hacia la matriz y podría dejarlos en ciclo de Krebs y en consecuencia generarme cierto poder reductor. ¿Sí se entiende? Entonces,
Si tenemos una gran cantidad de ATP, perdón, de necesidad de ATP, o nos vamos por glucólisis, pero mientras está llevando a cabo la glucólisis, se puede estar generando este intermediario y este me puede estar dando poder reductor para llevar a cabo las reacciones. Estaríamos haciendo estaríamos tomando un atajo para generar energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. ¿No se alcanza a ver? Todavía no, profe. Vamos a presentarla de nuevo. Ahora sí ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Hace ratito les hablaba de un sistema llamado lanzadera. En esta imagen hablamos de otro sistema llamado lanzadera. En este caso, el sistema va a ser llamado malato aspartato. ¿Para qué me servían estos sistemas de lanzadera? Para transportar electrones, ya sea del citoplasma a la matriz mitocondrial o de la matriz hacia el citoplasma. En esta imagen, que está aquí representada, a la derecha, pues tengo la glucólisis. ¿Qué me está generando? Piruvato. Dentro de esto, nos vamos a ir a nuestra reacción, a nuestro sistema de lanzadera, malato aspartato. ¿Reconocemos estos intermediarios? Sí. ¿Por qué? Porque forman parte del ciclo de Krebs. Sabemos que estos intermediarios estarían principalmente en la matriz mitocondrial, porque son los intermediarios. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo no tengo malato en la matriz mitocondrial? ¿Qué puede ocurrir? ¿De dónde puedo estar obteniendo malato? Entonces, en este sentido, podemos ver cómo va a haber flujo de ¿quién? De intermediarios. En este caso, ¿quién sería? Para llegar a formar el malato, ¿a quién requiero? Oxaloacetato. Y este oxaloacetato requiere poder reductor que me lo estaría dando precisamente la glucólisis. Entonces, aquí voy a decir aspartato, oxaloacetato, malato, y este malato es introducido a la matriz mitocondrial, en la cual se puede transformar nuevamente ya en oxaloacetato, aspartato y volver a salir. Esta vía, bueno, es de aspartato, la conocemos porque es una reacción de transaminación. Entonces podemos ver cómo se está regenerando. ¿A quién? El poder reductor. Me sirve, veamos aquí en la matriz mitocondrial, tengo NAD oxidado, con la presencia de el malato puedo obtener NAD reducido y en consecuencia estar generando estos intermediarios para generar ATP. ¿De acuerdo? Obviamente estos valores pueden ir disminuyendo y se pueden estar regenerando porque en el exterior puede haber más oxaloacetato para formarme malato y estar renovando los niveles o los valores del malato. ¿Sí se entiende esto? Entonces, esto sería
otro sistema llamado de lanzadera llamado malato aspartato. Aquí en lugar de asparato debe ser aspartato. O aspartico si lo quieren manejar de esa manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, y por Sí. ejemplo, también puede venir de la gluconeogénesis en caso de que ya no haya reserva de glucosa. Entonces, más que de la gluconeogénesis, allí tendríamos que ver otra situación. La gluconeogénesis me va a permitir formar glucosa, ¿de acuerdo? Entonces esa vía la debo de descartar, o a menos que diga, dentro de la vía tal intermediario se viene hacia esta parte de la glucólisis, ¿sí? Pero por lo pronto la respuesta no sería gluconeogénesis, porque eso me formaría glucosa. ¿Qué podría decir? ¿De dónde puedo obtener glucosa? Si no es de mi dieta, ¿de dónde puedo obtener glucosa? De la gluconeogénesis. Eso sería, bueno, de la gluconeogénesis a partir de otros intermediarios, ok. Entonces sería gluconeogénesis, me forma glucosa y después glucosa por la glucólisis la vuelvo a utilizar. Hasta allí sería algo parecido a lo que mencionaba su compañera. Otra fuente de glucosa, ¿El glucógeno almacenado? del glucógeno almacenado. En la primera imagen que les mostré estaba el glucógeno como fuente de glucosas. Entonces podemos utilizar el glucógeno para obtener glucosas. Sería posibilidades. ¿Sí? ¿Dudas en esta parte? Podemos regenerar, podemos transportar electrones de citoplasma hacia mitocondria. La respuesta sería sí. ¿Podemos transportar algunos intermediarios de ciclo de Krebs? Si nos hacen falta intermediarios de ciclo de Krebs, diríamos que el ciclo, si vemos aquí esta imagen, y que ya no hay malato, ¿qué pasaría con el ciclo de Krebs? Se va a detener. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vuelva a tener malato para llevar a cabo la reacción. ¿Podría yo obtener malato? Bueno, sí. Las células tienen un sistema llamado lanzadera malato-aspartato que me permite transportar este intermediario. Así puedo incrementar el nivel de malato y seguir obteniendo el poder reductor. Hay otros sistemas de lanzadera que me permiten transportar electrones y de esa manera obtener también energía. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende para qué me pueden servir estos sistemas llamados de lanzadera? Pueden ser transporte de electrones, pueden ser transporte de algunos metabolitos. Les cambio de imagen. Ya me dijeron que ya vi que manejan muy bien la cadena de transporte de electrones, que ya se saben los nombres de los diferentes complejos. Y entonces, más enfocado tal vez a sus necesidades de ustedes. Me pueden decir, la obtención de ATP no tiene chiste. Bueno, no tiene chiste. ¿Qué sería importante para ustedes? A ustedes les interesan los fármacos.
Les interesan moléculas que pueden afectar la cadena, en este caso de transporte de electrones. ¿Para qué utilizarían ustedes moléculas que me afecten la cadena de transporte de electrones? Bueno, pues aquí sería una posibilidad. Inhibidores respiratorios. ¿Para qué les sería de utilidad inhibir la cadena de transporte de electrones? ¿Quién me dice? Desde el punto de vista industrial, vamos a despertar su espíritu industrial de mercadeo. ¿Para qué llegarían ustedes a una empresa y les dirían, ¿saben qué? Yo vendo inhibidores de cadena de transporte de electrones. ¿Cuál sería la pregunta de los posibles compradores? Podría ser, por ejemplo, cosmética, lo que es los radicales libres. Ok, eso podría ser tal vez una posibilidad. El que me digan es que va a detener la formación de radicales libres y dirían, bueno, en cosmetología me puede ayudar porque no voy a envejecer tan rápido. Pero, ¿cuál es la importancia de la cadena de transporte de electrones? ¿Quién me dice? ¿Para qué me sirve la cadena de transporte de electrones? ¿Y por qué los que se dedican a hacer ejercicio, que son deportistas, podríamos decir que tienen más desarrollada la cadena de transporte de electrones, es más eficiente? ¿Para qué nos sirve a nosotros que no hacemos ejercicio la cadena de transporte de electrones? ¿Cuál es la importancia? Pues Era genera ATP. ¿Funciona como qué, perdón? para obtener energía. Funciona para obtener energía, esa es la principal. Evolutivamente es lo que nos va a dar más energía. En organismos, digamos, en los libros los llaman más primitivos, la formación de energía solo llegaba hasta piruvato, ¿de acuerdo? Hasta allí llegamos con muchos organismos, hasta allí es suficiente para ellos para sobrevivir. ¿Cuánto ATP generan? Ustedes con los ojos cerrados me pueden decir, es que a partir de glucosa, un organismo, si solo llega hasta glucólisis, hasta fermentación alcohólica, solo me va a generar esta cantidad de ATP y con eso es suficiente para vivir. Ok, ¿qué pasa con organismos más evolucionados? Pues tienen un mayor sistema de vías metabólicas y por lo tanto de mayores requerimientos energéticos. Evolutivamente, ¿cómo cubrió esas necesidades de energía? Bueno, pues con la adopción de una mitocondria que le permitiera generar más energía a través de su cadena de transporte de electrones. Ahora, si ustedes o yo les estoy diciendo que ustedes tienen un producto que detiene la cadena de transporte de electrones, ¿cómo la puedo vender? Así como programa de televisión. Ustedes díganme cómo venderían un producto que es un inhibidor de cadena de transporte de electrones. Quieren ser cufis, bueno, despierten su poder de mercadeo, esa inventiva, ese poder de
venta que deben de ir experimentando. Ya tienen un producto que detiene la cadena de transporte de electrones. ¿Cómo la pueden comercializar? ¿Cómo la van a vender? Ya pasaron los Como un reyes, inhibidor. pero si no, ok, ¿y eso en qué me va a servir? Ahí, claro, en la imagen dice inhibidores respiratorios. ¿Cómo me van a vender un inhibidor respiratorio? ¿Para qué lo quiero comprar? Así como cuando les están vendiendo un teléfono. Ustedes ya tienen un teléfono, pero les están vendiendo otro nuevo teléfono. Y no les están preguntando si ustedes quieren un teléfono. Les están diciendo por qué deben de tener el nuevo teléfono. En este caso es lo mismo. Ya tienen la molécula que inhibe la cadena de transporte de electrones. Ahora, ¿por qué debo de comprar su inhibidor de cadena de transporte de electrones? ¿Alguna idea? Entonces, no lo estamos relacionando con inhibidores, entonces no hemos despertado nuestro espíritu de compra-venta. Ahorita es temporada de frío, pero ya con este cambio climático sigue habiendo mosquitos, sigue habiendo insectos, los encontramos luego en casa, cucarachas, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Ya ustedes como estudiantes de nivel superior, ¿qué recomendarían en su casa? ¿Usar un insecticida? Usar un insecticida sería lo más común, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hay mosquitos o hay algún otro insecto? Pues apliquemos insecticida. Ok. ¿Qué hará el insecticida? Pues muchos insecticidas dentro de sus productos están enfocados en quién, en inhibir la cadena de transporte de electrones. Porque si yo logro inhibir la cadena de transporte de electrones de un organismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se detiene la respiración celular. Se detiene la formación de ATP, por lo tanto el organismo no va a tener energía para sus reacciones. ¿Y qué le va a pasar? Se van a morir los insectos. Se van a morir. Entonces, ¿cómo puedo utilizar productos que detengan la cadena de transporte de electrones? Pues me dijeron como inhibidores, pero si yo no soy una persona estudiada, no tengo ni idea de que sea un inhibidor, pero si ustedes me dicen, puede ser un veneno muy eficiente para, entonces ya nos vamos entendiendo. Muchos de los productos en cuanto a inhibidores viene siendo aplicado para insecticidas, para el control de plagas. Entonces, en este sentido, para ustedes deberá tener un mayor interés. ¿Por qué? Porque yo les dije, bueno, en su casa, un mosquito, una cucaracha, pero si yo no soy de ciudad, si yo soy de campo, pero tengo por allí mis campos de cultivo, ya viene la siembra para marihuana o demás, que se está discutiendo. Bueno, ¿cómo puedo favorecer el crecimiento de la marihuana sobre algunas plagas? ¿Solo será para insectos o también habrá plantas que puedan sufrir efectos de algunas moléculas y por lo tanto morir
sin afectar la planta que a mí me interesa. Entonces, en ese sentido, cobra nuevo interés, no solo para ciudad, no solo como su insecticida, sino también para niveles de siembra, cultivo, para la alimentación. Entonces, si el futuro es la alimentación, ¿cómo lograr un futuro más eficiente? Bueno, evitando por allí organismos, plagas, evitar por allí crecimiento de plantas que no nos son de interés, pero sí consumen los recursos de nuestras plantas que nos interesan. En ese sentido viene lo que serían los inhibidores. Por lo pronto, ¿qué debemos de recordar? Eso nada más era una pregunta para despertar su curiosidad de mercadeo. Ya les di algunas ideas. Ustedes ya pueden pensar un poco más. En la industria, bueno, es que no les gusta ni la farmacia, no les gusta ni el campo. Bueno, también desde el punto de vista de militar, de guerras y demás, no es nuevo el hecho de utilizar compuestos que se utilizan como o para el terrorismo, o hoy en día que le llaman bioterrorismo. ¿Por qué? Pues porque las moléculas se van a dañar por allí a los humanos. ¿De qué manera? Desde muy diferentes puntos de vista, pero tradicionalmente lo que va hacia donde van diseñados es a la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque como ya vieron, si detenemos la cadena de transporte de electrones no hay ATP y el organismo obviamente muere, no hay de otra. Por eso es muy eficiente el diseño y el ataque hacia la cadena de transporte de electrones. Bueno, nos hablan de, en esta imagen, ¿sí? Y es por eso que, o sea, por ejemplo, cuando uno huele los insecticidas, pues sí como que empieza a faltar la respiración. Efectivamente, ¿qué dice? ¿Qué dice el instructivo? Utilice, aplique, cierre el lugar y sálgase del lugar. ¿Por qué? Pues porque va diseñado muchas veces para afectar cadena de transporte de electrones. Ok, pero estudiando la cadena de transporte de electrones es muy parecida a la de los insectos, a la mía. En consecuencia, no hay diferencia. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué punto va diseñado? Eso me puede dar una ventaja o una desventaja. Pero por eso mismo, sí, nos vemos afectados por precisamente venenos. Les doy ejemplos, pero sin recaer mucho en los ejemplos, como les dije, para terrorismo, armas biológicas, microorganismos que hacen cosas, o uso de químicos que afectan el organismo, bueno, viene por allí muy utilizado. Dentro de los puntos de la cadena de transporte de electrones, tenemos el primer sitio donde utilizamos barbitúricos, ya no son muy comunes, ya no están de acceso común. Tenemos por allí rotenona que me van a afectar por allí. ¿En dónde? La coenzima Q. Entonces, si yo afecto la coenzima Q, ¿de dónde, qué sistema puedo estar deteniendo? ¿Qué complejo puedo estar deteniendo? Es el complejo 3, ¿no? Aquí leamos de la flavoproteína NAD a la coenzima Q. ¿Qué complejo estoy deteniendo aquí? Entonces en mi cuaderno escribo nada más el número 1, enseguida el número 2, enseguida el número 3, enseguida el número 4. Eso sería la representación de mis diferentes complejos. Ahora, donde escribí 1, abajo
una flechita que me permita representar a quién. ¿A quién me está dando los electrones? ¿Quién lleva los electrones al complejo 1? Recuérdenme. El NAS. El NAD. En consecuencia, este primer sitio va a ser inhibido. ¿Por quién? Un ejemplo es la rotenona. Entonces, ¿podemos detener la cadena de transporte de electrones en el complejo 1? Sí. ¿Mediante quién? Mediante el uso de rotenona. Otro punto es precisamente la transferencia electrónica de quién, citocromos, la coenzima Q y el citocromo C. ¿Esto dónde sería? El segundo punto, en consecuencia, sería de quién, complejo 2. ¿Quién lleva electrones al complejo 2? El FAT. El FAT. Entonces allí debajo de su número que escribieron 2, el FAT. Y el tercer punto, transferencia de electrones, citocromos A1, A3 al oxígeno. Aquí ya me está dando en dónde está actuando este. ¿A qué complejo se refiere el tercer punto? ¿A qué complejo? El complejo 3. No. ¿Cuál es el complejo que requiere oxígeno? El 4. El 4. Entonces, el tercer sitio de bloqueo es el complejo 4. Y de ellos conocidos el cianuro, ácida y el monóxido de carbono. Ahora, si yo les preguntara, si yo bloqueo, allí tienen, ahí abajo de donde escribieron el número 4, ponemos una flecha donde va a entrar el oxígeno y va a salir, ¿qué producto sale? Si yo agrego oxígeno, ¿qué producto saldría? Agua metabólica. Agua metabólica. Ahora, pregunta, si yo bloqueo el complejo 1, ¿es que me tomé un veneno o más que veneno? Un compuesto que va a detener el complejo 1. ¿Me voy a morir? ¿Cuál sería la respuesta? Les cambié de imagen. Me dicen si se ve. ¿Si se ve o no se ven? No, todavía no. No. A ver, entonces vamos a detener y volvemos a presentar. Mientras vayan pensando en la pregunta. Me tomé algo que detiene el complejo 1. ¿Me voy a morir o no me voy a morir? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya se ve la imagen?
Ya, profe. Ok. Entonces, ¿qué tengo representado? Mis inhibidores de cadena de transporte de electrones. Ya les comenté que actúan en diferentes puntos de la cadena de transporte de electrones. Eso me habla del complejo 1, el complejo 2, el complejo 4. Antimicina, ustedes lo conocen. Rotenona, no lo habían escuchado. Cianuro, lo conocen. Monóxido de carbono, lo conocen. En esta temporada de frío hay bastantes intoxicaciones y muertes por monóxido de carbono. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente me detiene la cadena de transporte de electrones. Y el óxido nítrico, que además de ser utilizado como anestesia, también me puede afectar y dañar, porque detiene el flujo de electrones. Ok, ya tenemos todo esto. Pero creo que todavía no se entiende. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? No creo que se vaya a ver. Déjenme detenerla y vuelvo a presentar. ¿Ya se ve? Ya se ve, profe. Ok, entonces tenemos nuestros diferentes complejos. ¿Dónde puedo detener? Complejo 1, complejo 2 y complejo 4. La pregunta es, si yo tomé algo que detiene el complejo 1, ¿me voy a morir? Era la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí ya no va a haber flujo de electrones, pero ¿qué pasa con los siguientes complejos? ¿Seguirán funcionando? ¿El complejo 2 seguirá funcionando? ¿Si sigue funcionando o no sigue funcionando? Sí, ¿no? El complejo 2 sí seguiría funcionando. Sigue funcionando. Les voy a poner otra imagen, a lo mejor. Aquí se entiende porque me da la impresión de que ya no sabemos en qué andamos. ¿Se ve la imagen? Sí se ve. Sí, Ok, entonces nuevamente complejo 1, 2, 3 y 4. Si yo detengo el complejo 1, deja de funcionar, ya no va a haber flujo de electrones por el complejo 1. La pregunta es, ¿qué pasa con los siguientes complejos? ¿El complejo 2 seguirá funcionando? Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque aquí hay otro donador de electrones. ¿Qué pasa con el complejo 3? ¿Sigue funcionando? Sí, porque recibe electrones del complejo 2. ¿Qué pasa con el complejo 4? ¿Seguirá funcionando? Sí, no hay nada que me afecte en esta parte. Por lo tanto, ¿seguiré vivo? Sí. ¿Qué tan eficiente será la formación de ATP? Se verá afectada porque no me funciona el complejo 1. Pero todo lo demás sigue funcionando. ¿Se entendió eso? Ahora, ¿qué pasa si yo detengo el complejo 2? La misma pregunta. ¿Se va a morir o no se va a morir?
No, porque igual el complejo no va a dar electrones al complejo 3. Igual, porque el complejo 1 efectivamente es el que va a llevar los electrones y todo sigue funcionando. ¿Va a haber disminución de ATP? Sí. Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, la persona va a presentar cansancio, falta de oxigenación, por decir algo. ¿Por qué? Pues porque la formación de ATP no es la adecuada, ha disminuido. Entonces, les había dicho, desde el punto de vista de ejército, armamento y demás, muchos de los compuestos en la cadena de transporte de electrones afectan, no hay tanta formación de ATP y entonces los soldados no tendrían tanta energía para llevar a cabo su labor de guerra. Entonces, sería una de las posibilidades. Ahora, ¿qué pasa si yo bloqueo el complejo 4? ¿Va a haber flujo de electrones? No. No. Cuando yo bloqueo el complejo 4, aquí ya no hay posibilidades. Efectivamente, los organismos mueren. En ese sentido era. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. ¿Quiénes me podían bloquear el complejo 4? ¿Recuerdan? ¿Sí se ve la imagen? Bueno, la volvemos a presentar. ¿Sí se ve la imagen? Sí se ve. Sí, profe. Ok, entonces, por allí para que en su cuaderno investiguen qué es la rotenona, investiguen qué es la antimicina, ese sí la han escuchado, se les debe de hacer muy parecido, muy familiar, y claro, ya hemos escuchado hasta en las películas o en toda novela interesante, siempre hablan de cianuro. ¿Por qué? Como veneno. Se une al complejo 4 y detiene el flujo de electrones. Por lo tanto, ya impide, se va deteniendo poco a poco el funcionamiento y la persona muere, el organismo muere. Monóxido de carbono, como les dije, en esta temporada de frío, ¿resultado de qué? Combustión. Se genera monóxido, no se percibe, se inhala, también genera muerte. Óxido nítrico, bueno, no es tan fácil de encontrar, pero se puede obtener. Estos serían algunos de los inhibidores. Entonces, ¿nos serán de utilidad saber si la cadena de transporte de electrones se puede detener? Pues sí. ¿Qué uso le pueden dar ustedes? Ya dependerá de sus necesidades, hacia dónde se quieren orientar. Generalmente como venenos, insecticidas, pero plaguicidas. Es un mundo todavía bastante amplio. Hemos escuchado de bioplaguicidas, algunos más dañinos, algunos menos dañinos. Bueno, la idea es detener por allí el crecimiento de algún organismo o algo que no nos es de importancia para nuestros fines. Y claro, así como están estos inhibidores, también vamos a encontrar algunos compuestos que les vamos a llamar ahí se me fue la palabra, perdón por estar con esto. Ahorita se me fue la palabra. No, les debo, recuérdenme que les debo una palabra importante. Va a haber algunos compuestos, les debo el nombre, pero bueno, va a haber algunos compuestos
que me van a generar un hueco en la membrana mitocondrial. ¿Qué ocurriría si se genera un hueco en la membrana mitocondrial? Ya no habría producción de ATP. ¿Por qué? Hasta allí vamos bien, pero ¿por qué? Supongo que se interrumpirían como los procesos que se llevan a cabo en la mitocondria. Y pues la mitocondria es la principal productora de ATP. Ok. ¿Se alcanza a ver la imagen? Platíquenme, ¿qué están viendo en la pantalla? Una mitocondria. Una mitocondria. ¿Y qué se ve en la mitocondria? Todos en el espacio intermembranal, ¿qué es lo que vemos? Esfera, El flujo de electrones. El flujo, más que de electrones, en este caso, ¿de quién es? ¿De protones? Protones. De protones. Es la acumulación en el flujo de protones, causada por el flujo de electrones. ¿En dónde están los electrones aquí? Los debería de representar aquí en la cadena de transporte de electrones. Y eso me está generando este flujo de protones. Hasta allí vamos bien. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si perforo, si le hago un hueco aquí? ¿Por dónde podían regresar estos protones aquí a la matriz? ¿Recuerdan? Pregunta de examen. Aquí están los protones. Diga, ¿por dónde pueden regresar esos protones a la matriz? ¿Cuál sería la respuesta? Regresarían al citoplasma. ¿Cómo regresarían a la matriz? Por la membrana intercelular. ¿No? ¿Cómo los pasamos al espacio intermembranal? Eso quiero creer que sí lo sabemos. Ahora, ya que los tengo aquí en el espacio intermembranal, que es la representación, ¿cómo van a regresar a la matriz? Por el complejo 5. Por el complejo 5. Y precisamente el regreso por ese complejo me va a permitir generar el ATP. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasará si yo perforo, genero huecos aquí en la membrana? Pues regresarían por esos huecos y ya no exactamente por el complejo 5. Entonces, la producción de ATP Efectivamente. disminuiría. Entonces, el regreso ya no va a ser por el complejo 5, la ATP sintetasa, por lo tanto no habría formación de ATP. El regreso de los protones por esos huecos no me van a generar energía. El flujo sí me va a permitir generar por allí calor, pero no energía. Y en ese caso, también nosotros ese funcionamiento lo tenemos, no quiere decir que sea también dañino, lo podemos favorecer por algunas moléculas, algunos compuestos como los inhibidores. En este caso, y es la palabra que se me olvidó y que tengo por allí todavía de tarea, ¿qué hacen este tipo de compuestos? Me generan huecos, me hacen permeable la membrana, por lo tanto, los protones pueden regresar a la matriz sin generar ATP. Me van a generar calor y eso es bueno para regular nuestra temperatura. Ustedes han puesto diariamente a cargar su celular. ¿Qué le pasa al celular? O a veces hasta el cable, si ustedes lo
lo tocan, algunas veces está caliente, hay un flujo de electrones, hay corriente y eso me genera también calor. La mitocondria, además de generarme energía, también me genera calor. Y este flujo de protones, no necesariamente por algún compuesto, me va a permitir que fluyan también protones hacia la matriz mitocondrial y me generan calor. Ahora, ¿cómo se llaman esos? Es lo que tengo por allí pendiente. A ver si ahorita me acuerdo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguno. Ok. Les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Me dicen si se ve, por favor. ¿No se ve? Se ve su pantalla ¿cómo se llama? De Meet. Es la que no quiero mostrarles porque no. ¿Se ven? Se ¿Son ve. las moléculas, profe? Se debe de ver una imagen de la mitocondria. ¿No se ven? No, se ven No. unas moléculas, profe. No, esas no son las que quiero mostrarles. A ver, nuevamente vuelvo a presentar pantalla. Espero que se vea. Me dicen si se ve. Es una imagen de la mitocondria. Ya se ve, profe. Ok. Entonces, bueno, ya vimos cadena de transporte de electrones. Ya vimos cómo podemos detener algunas partes de esta cadena de transporte de electrones, con qué moléculas. Ya vimos algunos sistemas llamados lanzaderas. Y ahora vamos a pasar con otra vía metabólica llamada la beta oxidación, que aquí dentro de la mitocondria está representado porque allí se lleva la beta oxidación. ¿Qué requiero para esta beta oxidación? Pues voy a requerir de lípidos. Aquí va a ser una parte importante, mis lípidos. ¿Para qué me va a servir esta beta oxidación? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Esta beta oxidación, o cuál va a ser el producto final de la beta oxidación, acetilcoenzima A. Entonces, ahora sí, en mi cuaderno que anoto la beta oxidación. ¿Cómo escribo beta oxidación? Bueno, con mi símbolo en griego, beta oxidación. ¿Cuál es el producto de la beta oxidación? Acetilcoenzima A. Y yo ya conozco el acetilcoenzima A porque es una
molécula que puede utilizar para quién, para iniciar ciclo de Krebs, como aquí viene presentado. Y en consecuencia, obtener poder reductor, mi cadena de transporte de electrones y generar ATP. Esto sería lo que estaríamos viendo. Entonces la beta oxidación me puede servir para formar acetilcoenzima A y por lo tanto que funcione el ciclo de Krebs y al mismo tiempo generar poder reductor. Sí. ¿Dónde se lleva a cabo la beta oxidación? En la matriz mitocondrial, igual que el ciclo de Krebs. Ese acetilcoenzima A puede irse por otro camino que sería la cetogénesis o la formación de cuerpos cetónicos, que desde cierto punto de vista también en la dieta han escuchado la dieta de la cetogénesis y dependería de nuestra alimentación. ¿Qué moléculas van a llevar la beta oxidación? Pues van a ser aquellas moléculas llamadas lípidos. ¿Cuáles lípidos pueden llevar a cabo la beta oxidación? Bueno, los lípidos que pueden llevar a cabo la beta oxidación van a ser aquellos lípidos llamados ácidos grasos. Entonces, mis ácidos grasos van a pasar por un proceso llamado beta oxidación y me van a generar acetilcoenzima A. Pregunta, ¿de dónde puedo obtener lípidos? Sería claro, de mi dieta, pero si yo no estoy comiendo, ¿de dónde puedo disponer de lípidos? ¿Recuerdan aquellas viejas clases de lípidos? Y era, dentro de mis lípidos, vamos a retomar cómo los podíamos clasificar. Allí en su cuaderno, rápidamente, lípidos, clasificación. ¿Cómo los clasificaba? ¿Me podría repetir otra vez qué se obtiene cuando los ácidos grasos pasan por el proceso de beta oxidación? Ok, aquí en el esquema, si ya ubicamos beta oxidación, está mi cursor allí. El producto de la beta oxidación va a ser el acetilcoenzima A. Y una vez que formemos acetilcoenzima A, dependerá de mis necesidades metabólicas. Ese acetilcoenzima A se puede ir hacia ciclo de Krebs o se puede ir hacia la formación de cuerpos cetónicos. Esa sería una de las serían los caminos que puede seguir mi acetilcoenzima A. Si se va hacia ciclo de Krebs es precisamente para obtener poder reductor y en consecuencia energía. Si se va para cuerpos cetónicos me generará aquellas moléculas como acetona que me van a ser intermediarios y que me pueden generar algunos efectos metabólicos. Pero bueno, eso sería por lo pronto el producto de la beta oxidación, acetilcoenzima A. Ya conocemos cómo es la acetilcoenzima A y es lo mismo. Me va a transportar 2 moléculas de carbono. Ahora, ¿qué moléculas pueden sufrir la beta oxidación? Pues van a ser aquellas llamadas ácidos grasos, que son un tipo de lípidos. Recordemos que los lípidos van a ser de 2 tipos. Los lípidos simples y los lípidos complejos. Esos lípidos simples también podemos referirnos a ellos como saponificables. Y algunos ejemplos de esos lípidos son los, abreviamos TAG. ¿Recuerdan qué era un TAG? Aquí
¿Recuerdan que era un TAG? ¿Un triaglicerol? Un triacilglicérido. ¿Cómo estaba formado un triacilglicérido? Bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Bueno, estos triacilglicéridos son los que van a llevar a cabo o los que van a sufrir la beta oxidación. ¿Dónde almaceno los triacilglicéridos? Recuerdan que estos eran lípidos simples, saponificables y que los podíamos almacenar. Y en su momento les dijeron es que son almacenamiento de energía. Vamos a ver efectivamente cómo va a ser ese almacenamiento. Ya están almacenados como lípidos y ya les platiqué que los vamos a transformar mediante la beta oxidación para generarme acetilcoenzima A y me van a llevar y me pueden generar energía. Pero ¿dónde estaban almacenados? ¿Recuerdan? Y en toda esta temporada, en teoría, estuvimos con nuestra dieta incrementando el almacenamiento de los triacilglicéridos. ¿Dónde se almacenan? Es la grasa que se acumula en el cuerpo, ¿no, profesor? Es la grasa que se acumula en el cuerpo, principalmente el tejido adiposo o nuestras muy conocidas llantitas. Allí es donde almacenamos principalmente nuestros triacilglicéridos. Allí están almacenados como ¿quién? Pues precisamente como triacilglicérido. ¿Recuerdan qué era la saponificación? ¿No? Desde el año pasado que no escuchan ese término. Es una hidrólisis de Néstor. Es una hidrólisis y eso es lo que le va a ocurrir a mi triacilglicérido. Se va a romper y me va a generar, digamos, dos productos. Desde el punto de vista de clasificación, de allí vendría el concepto de saponificación. Por un lado tendría un jabón y por el otro lado mi otra molécula. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado tendría la cadena de ácido graso y por el otro lado tendría al glicerol. Y eso ya lo tocaríamos la siguiente sesión. ¿Dudas hasta aquí? ¿El glicerol sería la parte del jabón, por así decirlo? Lo que formaríamos nuestros jabones. No, perdón. El ácido graso es con el que formaríamos nuestros jabones. El glicerol, por su nombre, podemos formar glicerina. Sería otro de los productos. Ese tipo de grasa llamada glicerina, que también podemos utilizar también para elaboración de cremas. Entonces los lípidos me sirven en cosmética para formación de cremas, me sirven en cosmética para formación de jabones. Lo retomamos la siguiente sesión. ¿Se ve mi imagen? Dice temas. Sí, sí se ve. Ok, entonces son nuestros temas. ¿Qué vamos a hacer con estos temas? Ya casi tenemos que hacer nuestro segundo examen. Acabo beta oxidación y ya haremos nuestro siguiente examen. Y también tendrán que ir preparando su presentación, sus apuntes, que involucre todos sus temas. Ya les envié sus calificaciones correspondientes a el segundo examen para que ustedes vayan viendo cómo van. Estamos llegando para el término del tercer examen. Ustedes ya tienen sus equipos. Estos son los temas. Por allí tomen una foto, guarden imagen de pantalla, lo que les sea más cómodo. ¿Qué temas van a realizar por equipo? El ciclo del glioxilato. Investigarán en qué consiste el
glioxilato. ¿Qué es lo que me van a hacer con estos? No me van a hacer una presentación en PowerPoint. Voy a, nuevamente, a explotar su espíritu comercial. No quiero que me platiquen, que me hagan una presentación. Quiero que me hagan un tríptico, una propaganda. ¿De quién? Pues del tema que ustedes elijan. Glioxilato, glucógeno síntesis, glucógeno lisis, vía de las pentosas. Por allí, bueno, estaría involucrado también ciclo de Krebs. No es cena, es cadena de transporte de electrones, la ATP sintetasa y la lanzadera malato-aspartato, que es una de las que acabamos de mencionar. ¿Qué me van a hacer? Me van a hacer un tríptico. ¿Qué involucra ese tríptico? Pues, ¿qué es el tema que ustedes eligieron? Ya, allí está el tema. ¿Qué es? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? Metabólicamente hablando, ¿cuál sería la importancia? ¿De acuerdo? ¿En qué lugar de la célula se encuentra? Profe, disculpa que lo interrumpa, pero respecto a lo de calificación, ¿en qué apartado lo puso? Es que creo que a mí no me ha llegado. Les envié un correo personal. Recuérdame tus apellidos. Quijada Medina. Envié correo. Ah, ok. Revisa Entonces tu ahorita lo envío. checo, profe. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Un tríptico que, obviamente, ¿qué es el tema? ¿Qué es el glioxilato? ¿Qué es la glucogenosíntesis? La glucogenolisis. ¿Qué utilidad tiene desde el punto de vista metabólico? ¿En qué lugar de la célula se encuentra? Y me faltaría por allí alguna pregunta más. Bueno, ahorita sí lo dejo. Por lo pronto, esos son los temas. Distribúyanse los temas y vayan ya trabajando su tema que eligieron. Y no quiero presentación, quiero un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Pues podemos ver, es una sola hoja que puede estar por ambos lados. En este caso sería por ambos lados, donde ustedes me representen su tema. Desde el punto de vista, ¿cuál sería la importancia? ¿O qué me dirían? ¿Por qué yo debo de conocer sobre el glioxilato? ¿Por qué yo debo de conocer sobre el ciclo de Krebs? ¿O por qué debo de conocer sobre la ATP sintetasa? En ese sentido sería y contestar eso. ¿Sí se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ok? ¿Dudas en este sentido? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Seguimos con beta oxidación. La siguiente sesión ya vemos un poco más amplio lo que sería la beta oxidación. Ya tienen sus temas para trabajar. Ya saben que viene un examen y que lo más probable es que sea el próximo viernes. Su examen. Así que ténganlo por allí presente para que vayan estudiando. Entonces, hasta aquí le dejamos. Nos vemos próximo lunes. Utilicen este fin de semana para retomar nuevamente su actividad física, mental del curso. Y nos vemos próximo lunes. Descansen, pero no mucho. Nos vemos próximo lunes. Gracias, profe. Buen fin. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe.